De hecho, en una entrevista que diste hace muchísimos años, decías que uno de tus sueños era ver a un presidente de izquierda en la silla como Sí. presidente de la República. Ahora, se cumplió con Andrés Manuel López Obrador y actualmente también llega la primera mujer y es de izquierda. ¿Qué representa esto para ti? Más no le puedo pedir a la vida más que se consolide nuestra cuarta transformación, nuestro proyecto de nación. Antes, cuando me preguntaban cuál es tu principal objetivo de vida, que López Obrador sea el presidente de la República. Hola, ¿qué tal amigos de Posta? ¿Cómo están? Mi nombre es Elizabeth Cano. Gracias por acompañarme en otro capítulo más. Hoy está con nosotros la diputada federal Dolores Padierna, quien también es la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena. Estaremos hablando con ella sobre su historia de vida, sobre tu trayectoria, querida diputada. Gracias. De verdad, gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Liz. Pues estamos aquí a la orden. Tuyo y de tu público, por supuesto. Gracias, diputada. A ver, hablemos de quién es Dolores Padierna. ¿Cuál es la historia de Dolores? Bueno, ya tengo muchos años, pero yo diría soy una mujer de izquierda, de la izquierda social, desde hace 4 décadas. Soy feminista, soy esposa, soy madre, soy abuela, soy economista y normalista. Soy maestra normalista. Me gusta mi historia de vida, digámoslo así. ¿Cuáles son tus orígenes? Tú naces en Dolores Hidalgo, Guanajuato. ¿Cómo fue tu infancia? Sí, yo nací en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cuna de la independencia, con todo el peso de la historia, porque en casa de mi mamá, de mi papá, de aquel tiempo, estaba a una cuadra de la parroquia donde Miguel Hidalgo dio el grito y mucha, muy bonita carga histórica, con toda esa enseñanza. De hecho, mi nombre Dolores obedece a lo mismo. Y pues yo me precio de haber nacido ahí, pero también de que ahí había alimentos, agua, lo básico. Éramos una familia humilde, pobre diría yo, pero que no nos faltaba nada. Teníamos un corral que tenía gallinas, cóconos le decíamos, teníamos comida. Una huerta donde comíamos aguacates, manzanas, jitomates. No nos faltó nunca nada y eso pues hay que darle gracias a la vida. ¿Cuántos hermanos tienen? Somos 9. Es una familia Lamentablemente falleció hace muy poco uno, quedamos 8, pero sí somos de las viejas familias donde pues los hijos que Dios mande y fuimos 9 los que no. Y yo, la verdad, he vivido muy feliz porque mis hermanas, mis hermanos, pues son una maravilla y una familia grande se acompaña, se ayuda. Sí. Es un privilegio también estar en una familia grande. ¿Cómo llegas a la Ciudad de México? Mi papá era trabajador de Correos Nacionales de México, allá en Guanajuato, y lo cambiaron a la ciudad. Y pues hay que seguir al tutor, digamos, de toda la familia, a donde vaya. Y mi mamá decidió venirse para acá. Mi papá compró un departamento con el Fobiste en Azcapotzalco y todavía está ese departamento. Ahí vivimos toda la adolescencia ya, porque nos venimos de 11, 13 años y a trabajar, a estudiar y a ganarse la vida aquí. Y realmente fácil no es nada, pero podremos decir que tenemos muy buenos principios de ver a mi mamá, mi papá trabajar, la cultura del esfuerzo. Siempre nos dijeron, estudia y trabaja. ¿Quieres? Te damos lo básico y tú te tienes que conseguir lo demás. No porque ellos no quisieran o no pudieran, yo creo que no podían,
Así que yo desde los 15 años comencé a trabajar, estudiaba entre semana y trabajaba sábados y domingos. ¿De qué? En una empresa departamental, todavía existe, se llama Liverpool, y gracias a ellos, yo creo, yo pude estudiar, terminar mi normal y después estudiar la universidad. Economista también. Sí. Y diste clases de muchos años, ¿no? 9 Sí, yo me años. titulé a los 18 años. Sí. Me dieron escuelas públicas en Azcapotzalco, cerca del domicilio, ahí en el barrio de Santa Catarina, allá por también en la unidad habitacional El Rosario, Azcapotzalco. Ahí di clases, 9 años. Estuve dando clases. Cuando me titulé de economía, pude conseguir una plaza en la Escuela Superior de Economía del Politécnico y pude trabajar, ganar un poquito mejor, aunque pues el ser maestra siempre va a ser una vocación. Sí. Lo trae uno y como en maestra, la sangre, yo creo. ¿Cómo eres como maestra? Pues me precio de haber sido buena maestra. ¿Estricta? Y no se quita, porque por ejemplo aquí estoy con puros compañeros que saben todo, pero yo a veces pues le busco el método para explicar las cosas con cierta didáctica, con cierto contenido más importante, digamos, realzando lo importante. Y a veces eso me dicen los compañeros, yo ya sabía, pero nos ubicaste en los puntos nodales. 1985, un punto clave en tu vida. Sí, sin duda, porque digo, para todos los de la capital, el sismo de 1985 nos colocó en una realidad ruda, difícil. Yo ya era dirigenta de maestros, pero el que se haya derrumbado la casa y que toda la gente esté sin casa, pues nos salimos a organizar a la gente. El gobierno no llegó, así que nosotros nos dedicamos a organizar, a buscar agua, pañales, leche para los niños, montar tiendas de campaña, primero con cobijas, luego fue con tiendas de campaña que conseguimos. Llegó ayuda internacional, la buscamos también y pudimos tener alimentos, una casa provisional en la banqueta o en el arroyo vehicular para repensar el mundo y empezar a buscar una solución de fondo, que fue conseguir una política pública hacia la vivienda que no existía. No teníamos gobierno porque no había gobierno. La Ciudad de México era antes una dependencia del gobierno federal. El gobierno federal llegó 15 días después y realmente eso fue un siglo para nosotros porque pues solos tuvimos que encontrar las soluciones. Cuando llegó el gobierno queríamos presupuesto para la vivienda y desde luego ubicar a la gente en lugares más dignos mientras se reconstruían las casas. Y así pasó, lo conseguimos. Éramos 42 organizaciones enlazadas en la Coordinadora Única de Damnificados, que pues eran miles y miles de personas organizadas. El gobierno del regente tuvo que reaccionar a nuestra realidad y por fortuna, pues más pronto que tarde se hizo una política de vivienda para los damnificados. En tu presentación te comentas que eres feminista, pero imagínate en ese tiempo, 1985, siendo mujer y siendo de izquierda, ¿cómo lo viviste? Ahí fue cuando yo dije, tenemos que lograr el feminismo en la sociedad, no solo en las mujeres, ni siquiera en las mujeres dirigentes. Si no convencíamos a los señores, a las compañeras de las colonias populares, realmente no. Pero también en aquel tiempo había una élite de feministas, llamémosle las teóricas del feminismo, que querían darnos a nosotras la teoría feminista, cosa que les agradezco. Todavía hay algunas, Marta Lamas, varias hay, que nos dieron clases, eran nuestras maestras. Pero había como un
punto vacío entre la teoría y la vivencia cotidiana. ¿Cómo le íbamos a hacer para que hubiera un feminismo popular? Yo quise convencer, o quisimos varias dirigentes populares, convencer de que la teoría y la práctica tienen que enlazarse en algún punto. Y como se tardaban mucho en comprender esto y nosotros teníamos el reto cotidiano con las mujeres de las colonias populares, decidimos hacer talleres de feminismo popular. ¿Cómo? En realidad aprender junto con todas las vecinas una teoría propia de nosotras. Y entonces pues era con ellas. ¿Qué necesitas para ser independiente económicamente? Pues trabajo, pero también que los alimentos fueran más económicos, que tuvieran mayor acceso a eso. Decían, te vas a volver economista, no le hace. Pero si por ahí hay que comenzar el feminismo con los millones, porque si convertimos al feminismo en una élite, que creo que nunca ha dejado de ser, y no lo masificamos, nunca va a haber un cambio. De hecho, un año tras otro, una década tras otra, sí, desde luego que fuimos creciendo. Fue hasta que llegó la Cuarta Transformación que se cambió la Constitución para masificar el feminismo, para establecer los derechos de las mujeres en toda la Constitución y las leyes, en todo el Estado mexicano, el arrancar políticas públicas, presupuestos específicos para las acciones de género, pues todo eso lo logramos poco a poquito antes y cuando llegó la 4T a volverse una realidad. Y bueno, antes de la 4T tú estabas en el PRD. ¿Fue difícil tomar la decisión de renunciar al PRD? Pues tenías ya bastantes años siendo... Difícil no fue. El PRD costó muchos sacrificios, mucho trabajo. Nació en una época salinista muy ruda para la izquierda y realmente es un partido que unió a la izquierda, logramos los primeros logros electorales. En 1988 todavía no teníamos al PRD, habíamos ganado con el ingeniero Cárdenas la presidencia y nos convenció de formar un partido político. Así nació el PRD. De tal manera que pues es un partido que yo lo traigo desde luego en mi historia, en mi historia de muchos logros y éxitos, sin duda alguna. Pero luego, cuando en 2008 los chuchos, la corriente de los Jesuses, toman el partido, la dirección del partido, comienza a caerse, porque comienzan a darle la espalda a las grandes causas, los grandes principios, las grandes hazañas que queríamos lograr con ese partido. Todavía pasamos el 2012 con muchos peligros y riesgos, avanzamos. En 2013 sale el después presidente López Obrador. Yo me quería ir con él, por supuesto, pero se estableció una estrategia, unos adentro, otros afuera, porque no sabíamos si le iban a dar o no el registro a Morena. Espérense, se nos dijo, ustedes aguarden allí un poco mientras salimos de dudas. Se salió de dudas hasta el 2015, que fue la primera elección donde compite Morena con resultados altísimos. Se sabía ya entonces que tendría registro Morena y que podríamos transitar. Yo desde el 2015 estuve buscando la oportunidad, se dio 2 años después y me pasé a Morena con toda la convicción, ya estaba yo urgida también de ello y logramos en el 2018 una hazaña histórica que fue ganar la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, después de varios intentos. De hecho, en una entrevista que diste hace muchísimos años, decías que uno de tus sueños era ver a un presidente de izquierda en la silla como presidente de la República. Ahora, se cumplió con Andrés Manuel López Obrador y actualmente también llega la primera mujer y es de izquierda. ¿Qué representa esto para ti? Más no le puedo pedir
a la vida más que se consolide nuestra cuarta transformación, nuestro proyecto de nación. Antes, cuando me preguntaban, ¿cuál es tu principal objetivo de vida? Que López Obrador sea el presidente de la República. No, él, porque él traía todo un bagaje teórico de principios, era un líder carismático que concita masas. Esos son los requisitos para ganar el poder. Un gran liderazgo con ética política, que lo siga mucha gente porque representa las causas de la gente. Sin otro tal vez no hubiéramos ganado. Él sí, porque tenía requisitos para poder alcanzar la presidencia de la República, y él, cuando gana, instaura un nuevo régimen político en el país, genera las condiciones desde ya la presidencia, ideológicas, política pública, organizativa, para lograr que la cuarta transformación pues no sea de un sexenio, es un proceso histórico. Y luego, pues las mujeres veníamos exigiendo ya desde hacía mucho tiempo la paridad, la igualdad, los derechos de las mujeres. A él lo criticaban mucho, querían como que hubiera varita mágica en la mano de López Obrador, pues ni que fuera fácil, ¿no? Pues estaba entre el sentar las bases de la cuarta transformación, pero una de ellas es la paridad de géneros. Y él hizo la reforma constitucional de la paridad en todo el Estado mexicano. Se compara y se dice por otros que fue en el 2014 con la reforma electoral. No, la reforma del 2014, yo era senadora de la República, llegó a iniciativa del entonces Peña Nieto, presidente de la República, porque todas las mujeres que estábamos en la Cámara, en el Senado, propusimos una reforma de paridad total. Al final, el PRI dio marcha atrás, dijo no, solamente en el poder legislativo, en todo lo demás no. Cuando llega López Obrador, le dijimos, las mujeres queremos paridad, que sea en todo el Estado. Él, sin haber esa reforma, puso paridad en el poder ejecutivo. Legalmente solo estaba en el poder legislativo y llegamos la mitad de las mujeres, poquito menos. Había 1 o 2 hombres más que las mujeres. Pero llega López Obrador y él dice, él pone su gabinete paritario. Él establece la paridad donde pudo, aún sin estar en la Constitución. Nosotros lo pusimos en la Constitución, estando él, paridad total en todo el Estado mexicano. Todavía nos pone de ejemplo las mujeres van al frente. Puso a las mujeres en lugares estratégicos para que se demostrara que las mujeres somos altamente capaces. Lo que no teníamos era la gran oportunidad de estar al frente de las responsabilidades nacionales. Sí. Y luego pues se lanza Claudia Sheinbaum como precandidata contra 5 hombres. La única mujer precandidata, dijimos, aquí es nuestra gran oportunidad. Y lo entendieron muchísimas mujeres, millones de mujeres. Veíamos a Claudia. Ella se dio a conocer por ser jefa de gobierno, por supuesto, pero quienes la conocimos desde la lucha, ella estaba enfocada a la ciencia, siempre ha sido muy cauta, muy cuidadosa en todo, y la veíamos más bien en la lucha organizativa abajo, en las colonias, también en la parte de el contenido científico en las cosas. La veíamos. Ella hablaba mucho del cambio
tecnológico en el país. Si no logramos el cambio tecnológico, México va a seguir rezagado. Claro. Nos pararon 40 años. No podemos continuar si no hay cambio tecnológico. Eran sus grandes temas. La energía. En el 2008 ella dio una batalla muy importante para que no se privatizara Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Era López Obrador el líder, pero ella era parte de las teóricas de esta gran reforma. Entonces, con ella nos surgió a las feministas una gran confianza, una gran esperanza. Y hoy tenerla de presidenta de la República, con su congruencia, con su serenidad, con su potencia y convertida ahora en una líder internacional, pues ¿qué más le podemos pedir a la vida? Que nos dé la oportunidad de que se consolide la cuarta transformación, que es feminista, que es humanista, que es transformadora en todos los ejes principales de la vida. Eso es lo que nos falta, consolidar. Y justo cómo está la 4T actualmente. Sabemos que en política pues a veces hay mucha grilla, también a lo mejor hay intereses personales. ¿Cómo está la 4T? Pues estamos a 7 años, pues yo digo haciendo proezas. Ya aprovechamos que también con Claudia Sheinbaum ganamos la mayoría calificada y este primer año ha sido abrumador porque tenemos que aprovechar el tiempo para hacer el cambio estructural también en la Constitución y las leyes. Ya hicimos las principales reformas constitucionales, la reforma al Poder Judicial, la reforma de los grandes derechos de la gente metidos al cuarto constitucional, la reforma económica que permite que las empresas públicas, sean de la gente, etcétera, etcétera, que llevemos un presupuesto con una redistribución del presupuesto público. Y bueno, si me dejas hablar de las leyes, hablo aquí horas. ¿Qué sigue para Dolores Padierna? Seguir trabajando. Ahorita nos estamos preparando para una reforma muy difícil, que es la reforma político-electoral. Uh-huh. Eso sí implica el consenso, el convencimiento de las minorías, de la oposición, y tenemos que llegar a acuerdos. Es un reto mayúsculo. ¿Qué legado quieres dejar en nuestro país? El haber sido una legisladora en pro de mi proyecto de nación siempre, cuando era minoría y ahora que somos mayoría. Mi patria va primero, el pueblo va primero, y a eso me he dedicado toda mi larga vida de mujer política, feminista y de izquierda. Nos faltan hablar de muchos temas, lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero de verdad tienes una trayectoria muy, muy impresionante, diputada, senadora, economista, normalista, esposa, mamá, abuelita. Muchísimas gracias por abrir tu corazón, por decirnos los temas que mueven a Dolores Padierna. A ti, Elizabeth Cano, muchas gracias por esta entrevista. Nos falta hablar de la libretita también, que yo siempre estoy sorprendida que siempre que vas a tribuna cargas una libretita en donde tienes datos. La presidenta, como es muy previsora, nos manda las leyes con más tiempo. Entonces yo empiezo a estudiarlas, a verlas, y voy apartando una libreta por ley, porque uno nunca sabe si va a ser grande, si van a llevar muchos análisis. Entonces ahí tengo mis 4 libretas de este periodo. Gracias, Dolores, por esa entrevista. Gracias a ti. Mi nombre es Elizabeth Cano. Los invito a que me acompañen en el próximo episodio.